Bien, vamos a continuar entonces. Les consulto, porque no quiero que este tema sea netamente técnico, mostrarles cómo obtenemos las fórmulas para calcular el tamaño muestral, ¿sí? ¿Por qué estamos calculando el tamaño muestral? ¿Por qué? ¿Por qué estamos en tamaño muestral? ¿Me pueden responder? Es una pregunta inclusive que puede tener varias alternativas de respuesta en un parcial. ¿Por qué utilizamos el cálculo del tamaño muestral? Porque está todo muy lindo, ahora vamos a ver las fórmulas para calcularlas. Solo que, ¿para qué estamos calculando tamaño muestral? Aplicando un método probabilístico, ¿no? De hecho, cuando hablamos de tamaño muestral, estamos hablando de método probabilístico. ¿Hola? No hay movimientos en el chat. ¿Por qué estamos calculando tamaño muestral? ¿Por qué es importante calcular el tamaño muestral? Inclusive pueden abrir el micrófono, preguntar, hablar, decir no sé, porque enganchamos, fíjense que veníamos hablando de intervalos de confianza porque estábamos averiguando de alguna manera, desde aplicando técnicas estadísticas, cuál es el verdadero valor del parámetro de la población que no conocemos, ¿sí? Y ahora resulta que estamos hablando de tamaño muestral. Antes que continúe hablando de tamaño muestral, quiero saber por qué estamos hablando de eso. ¿Para qué necesitamos calcular el tamaño muestral? Ahí respondió Serena, no sé si lo ves. Sí, Serena dice, para poder calcular probabilidades que sean correctas. Más que probabilidades, estás cerca, Serena, solo que deberías completar un poquito la idea. Ahora sí, hacer inferencias desde la muestra hacia la población, porque justamente estamos en ese tema, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer inferencias, necesito trabajar con una muestra que tenga un tamaño que sea un tamaño acorde para hacer las inferencias, si no, digamos, no puedo sacar conclusiones acerca de la población. Y ahora sí, vamos a continuar. Si se ve. Sí, Silvia, se ve. Ok. Bien. Entonces, estamos acá. Ya dijimos que la precisión entonces depende de la diferencia que existe entre el límite superior del intervalo y el límite inferior del intervalo. Y cuando nosotros queremos calcular tamaño muestral para poder estimar medias, ¿sí? Entonces tenemos que pensar, si conozco la varianza poblacional y qué tipo de fracción muestral, que eso ya lo habíamos estado conversando, que si es menor a 0,05 quiere decir que estamos con un grupo de estudio bastante pequeño con respecto a la población. Entonces, dentro de la precisión se considera la distribución, que es una distribución normal acá, la varianza poblacional que la conozco, ¿sí? Sobre la raíz de n, que es lo que era el error estándar de la muestra. Entonces, si despejamos n, que es lo que nosotros queremos conocer, obtenemos esta fórmula que es la que nos va a permitir calcular el tamaño de la muestra. Esta fórmula nos va a dar el tamaño de la muestra para una varianza poblacional conocida y una fracción muestral menor a 0,05.
Pero ¿qué puede ocurrir? Que esa varianza poblacional yo no la conozca, que es lo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió acá? Fíjense, estamos ante una situación muy semejante donde está el error estándar de la muestra, pero cambió algo. ¿Qué cambió? Con respecto a esta forma. Acá tengo el error estándar de la muestra y acá también. ¿Y qué cambió en la segunda situación? ¿Qué cambió? Lo tienen en el título, también a ver el chat que me dicen. Dice Sí, que está está. TN. Sí, ¿y por qué? Hay otro cambio ahí importante. ¿Por qué? Sí, estamos de acuerdo que acá hay una T y acá hay una Z, que ustedes ya saben, que son situaciones de distribución distintas, pero hay un cambio, sí, varianza poblacional conocida y desconocida. Y si es desconocida, ¿con quién trabajo? Sigan haciendo el análisis, van bien. Si la varianza poblacional es desconocida, ¿qué aparece en esta fórmula y con quién estoy trabajando? ¿Vas bien, Carolina? Seguí haciendo el análisis. ¿Qué hay de distinto? Sí, acá hay un sigma y acá hay una S. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es sigma? ¿Qué es S? ¿Por qué les está costando tanto hoy? ¿Qué es sigma? Vamos por partes. ¿Qué es sigma? ¿Qué es sigma? No puedo continuar si ustedes no me contestan esto. Porque el desvío estándar de quién? Sigma. ¿El desvío estándar de quién? Y acá dice, varianza poblacional conocida de la población. Perfecto. ¿Y ese? ¿Y la S? Acá, S. Ajá, de la muestra que, o sea, es el desvío estándar de la muestra. En esta situación, yo estoy trabajando con un desvío estándar que lo obtuve de una muestra. En esta situación estoy trabajando con una varianza poblacional que la obtuve no necesariamente de una población, ahora van a ver, ¿sí? Ya se los voy a mostrar acá, ¿sí? ¿Qué pasa si no disponemos, por ejemplo, de un estudio piloto? Es decir, ¿de dónde sacamos esa varianza que yo no la conozco? La podemos sacar de información, o sea, de estudios semejantes a los estudios que tenga yo que realizar, con características semejantes. Entonces puedo tomar esas varianzas o a partir de un estudio piloto. Lo que puede ocurrir, ¿sí?, es que ese estudio piloto no lo pueda hacer. Y entonces fíjense lo que dice acá, puedo tomar el valor del desvío de un estudio anterior, ¿sí?, realizado en una población similar. También se puede adoptar un valor para el cociente entre la varianza de la muestra y la precisión, de tal forma que se pueda calcular el tamaño de la muestra a través de esta forma. Entonces, acá lo importante es, vamos un poquito para atrás, ahí, lo importante es que si yo no tengo esta información y no tengo posibilidades de trabajar con una muestra, puedo obtener la varianza poblacional de alguna información, de algún estudio similar hecho en otro lugar, pero en condiciones similares. Tiene que ser, que si no, no tendría validez, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos calcular el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ver acá.
Estas fórmulas son cuando la varianza poblacional es conocida y desconocida, pero que cambió la fracción muestral. Es decir, que tengo un grupo de estudio grande con respecto al tamaño de la muestra y entonces cambia, ¿sí?, el planteo de la fórmula. Más que ustedes se aprendan de memoria estas fórmulas no tiene sentido, sino que ustedes reconozcan las situaciones, ¿sí?, situaciones que las tienen ejemplificadas en el material que tienen en el campo. Entonces, vamos a ir directamente a un ejercicio. Si me acompaña, vamos a leer el ejercicio. Dice, se quiere estimar con un nivel de confianza del 95% la talla media de las personas adultas de una ciudad. En un estudio piloto, en este caso se está haciendo un estudio piloto, en un estudio piloto realizado a partir de una muestra de 61 personas, se obtuvo una desviación típica de 30 centímetros. Predeterminar el tamaño muestral si se quiere que la precisión sea menor que 5 centímetros. Nosotros tenemos que buscar siempre la mayor precisión posible cuando estamos, buscando o calculando el tamaño muestral. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? Se va a trabajar entonces con un nivel de confianza del 95%. Tenemos que un N de 61, una precisión de 5 centímetros, acá, y un desvío de 30 centímetros. Por supuesto, como estamos trabajando con el desvío a partir de una muestra, ¿sí?, este estudio piloto, fíjense que se lo toma como una muestra, vamos a utilizar no la distribución Z, sino la distribución T. Bien, entonces si hacemos el reemplazo de lo que nosotros teníamos hace unos momentitos, nos va a dar, acá tenemos el valor de T, que para 0,025, ¿por qué 60 y no 61? ¿Por qué 60 y no 61? Recuerden cómo se buscaba el valor de T, que ustedes lo podían hacer con GeoGebra también, pero en las tablas, ¿cómo lo buscábamos? Repasemos. ¿Saben qué me están haciendo acordar? No Qué sé mal si que me están dejando, Silvia. Yo estoy acá en sí, silencio, pero estoy quedando muy mal en esta clase. Es que me están haciendo acordar a algo que una vez le íbamos a pasar y yo después no lo pasé. Hay una propaganda de Igupirac, ¿sí?, que me gustaría que en todo caso la googleen en YouTube, la van a encontrar. Y dice que más dolor de cabeza que escuchar una clase de bioestadística, entre otras cosas que dice ahí, que plantea cuando tienen dolor de cabeza, que cuidar niños, da una serie de ejemplos, y uno de los ejemplos es una chica que dice más dolor de cabeza que escuchar una clase de bioestadística. Siento que hoy está pasando eso. A ver, vuelvo a preguntar, el valor de T, estamos utilizando T, ¿por qué? Porque estamos trabajando no con un desvío de la población, sino con un desvío obtenido a partir de una muestra. ¿Cómo buscábamos T? ¿Qué significa ese 0025.60 y por qué 60? ¿Vieron la fórmula de abajo, por lo menos, chicos? ¿Por qué 60 y no 61? La letra gamma se usa para una sola cosa. Ayer trabajamos con gamma 1, gamma 2, gamma 3. Ahí dice Serena N-1. Bueno. ¿Y cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama ese valor que tenemos por resultado N-1 que se llama gamma? ¿Qué nombre recibe? Creo que voy a tomar una decisión.
A ver, siguen viendo ustedes la pantalla, ¿no? Tal Sí, vez sí. el responder lo que les está preguntando Sergio sea sumamente difícil, a pesar de que lo estuvieron trabajando. Les voy a preguntar qué es ese 144, al cual llegamos aplicando esta fórmula, reemplazando los elementos de la fórmula por los datos que tenemos, llegamos a 144. ¿Qué es 144? Estoy preguntando algo tan obvio, por favor. Ajá, el tamaño muestral, Serena, sí. El tamaño muestral que necesito para esta precisión que plantea el investigador, estamos de acuerdo, pero el tamaño muestral que necesito, ¿para qué? Para poder hacer qué. Está bien lo que dijiste. O sea, yo tengo que trabajar con 144 monos, patos. Tengo que trabajar con 144. Ajá. Pero esas personas tienen una característica, no son cualquiera. Adultas de esa ciudad que está planteando el ejercicio. Perfecto. Necesito 144 personas adultas, ¿sí? ¿Para qué? Vuelvo a la pregunta inicial de cuando comenzamos la clase de hoy. Para asegurarme que estamos calculando tamaño muestral. Si yo trabajo con una muestra a la cual la calculé y tuve en cuenta datos que obtuve de una muestra, ¿qué me aseguro con esa muestra? ¿Que puedo hacer qué? Bueno, sí, los que son representativos son las personas que seleccionamos para esa muestra. Eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero ¿qué puedo hacer si aplico un método probabilístico? Como les dije al principio, de los diferentes métodos, yo soy métodos de selección de las unidades de análisis, aplico uno probabilístico, calculo el tamaño muestral para encontrar, en este caso, la media, ¿sí? Entonces, y me da que necesito 144 para hacer inferencias sobre la población de esa ciudad. Bien, Serena. Vamos bien. Ahí está. Vamos destrabando un poquito. No dejen de ver la propaganda que les digo. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso trabajamos con, voy a ir para atrás, con la talla media, o sea, para poder, a partir del cálculo de una media, que les vuelvo a recordar, tienen un ejemplo en la página 10 del material. El ejemplo era el de glucemia que leímos hace un ratito, ¿sí? Pero también podemos calcular o estimar el tamaño muestral cuando, calcular el tamaño muestral cuando queremos estimar proporciones, ¿sí? Con muestras relativamente pequeñas, que son menor o igual a 200, ¿sí? Esta sería la fórmula. ¿Y qué hay de particular en la fórmula? ¿Qué es esa P mayúscula sombrerito? Vuelvo a decirles, yo no pretendo que ustedes tengan de memoria esta fórmula, sino que interpreten quién, o sea, qué está integrando la fórmula. ¿Qué es esa P mayúscula, acento circunflejo o sombrerito, como quieran? ¿Qué es? Sergio, eso lo vieron, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, Ayer lo vimos a eso. sí,
Ya sé, pero bueno, pregunto. ¿Qué es P, sombrerito, P mayúscula? ¿Es un estimador? ¿Es un parámetro? Y si es un parámetro, ¿cuál es? Si tienen el sombrerito, chicos, ya saben qué es. Y si se escribe con letra latina, también saben qué es. Saben si pertenece a la muestra o si pertenece a la población. Porque yo ayer les dije que esa misma letra, cuando pertenece a la población, le ponemos una letra griega. Ahí dice proporción muestral, dice Sabrina Rato. Está bien. Bien. Y Okay. lo que pregunta Silvia, ¿es un estimador o es un parámetro entonces? Estimador, bien Micaela, bien Serena. No, mal Serena, estimador. Estimador. Estimador, ¿eh? Sí, estimador, como dicen Micaela y Sabrina. Okay. Serena, ¿te diste cuenta por qué es un estimador? Bien, bien, bien. Y ahora, la segunda, en el segundo planteo, que es cuando las muestras son mayor a 200, hay un cambio, pero el cambio no lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que observan cuando estamos trabajando con muestras menor o igual a 200 o muestras mayor a 200? A ver. Esto también lo dijimos ayer. Sí, ¿Qué pasa a ser Z? Dice Sabrina. Ajá, ¿y por qué será? Yo los hice trabajar ayer, Silvia, Sí. por las dudas te digo, los hice trabajar, viste, con la tabla T de Student, el último Sí. renglón de la tabla que nosotros tenemos, y les hice Claro. ver por qué esto. Y entonces, ¿por qué les parece que acá, cuando cambiamos la alternativa de n mayor a 200, estamos trabajando con z? ¿Qué es lo que cambió? Sí, más vale que en la parte superior tengo una t y en la parte inferior tengo una z. Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué podemos cambiar la distribución, chicos? ¿Por qué podemos trabajar de una T de Student a una distribución normal? Ajá. Esa pregunta la estoy haciendo porque es el tema de la distribución normal, reconocerla fue uno de los temas en parcial, Sergio. Por eso la estoy preguntando. ¿Qué condición está planteada en esa diapositiva que ustedes están viendo que nos permitió a nosotros decir que en vez de usar la distribución T de Student, vamos a usar la distribución normal? Miren que nosotros nos preocupamos en poner los títulos con colores, resaltar lo que nos parece interesante. Bien, Micaela, porque N es mayor que 200. La población no, Sabrina, el tamaño muestral. El tamaño muestral es mayor que 200. ¿Y qué pasa cuando N es mayor que 200? ¿Qué vimos ayer al finalizar la clase? Porque lo vimos. Que yo les hice buscar en la tabla T de Student, en el último renglón. ¿Qué es lo que veíamos cuando N es suficientemente grande, o sea, mayor que 200? ¿Qué pasa? Vayan a la tabla T de Student, fíjense en ese último renglón que tiene valores de Z, sí. Busquen para grados de libertad mayores que 200. Uy, se me escapó, les dije grados de libertad, que era lo que no teníamos que decir. Sí. ¿Están con la tabla, chicos? Bien, están con la tabla. ¿Alguien me puede decir para un valor, vamos a trabajar con valores de 0,025 de alfa sobre 2?
0,025. ¿Alguien me puede decir cuánto vale t para grados de libertad iguales a 30? Para 30, ¿eh? $2,042. Bueno, para 100... $2,081. Para 200, ¿están seguros? Esos valores me parecen raros. Ah, está mal. Bien. Bueno, entonces... $1,984 para 100. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Y cuánto vale para 1000? $1,962. ¿Y cuánto vale Z para 0,025? Bien, ahora miren en el chat. Empezamos con 1,984, 1,962, perdón, 2,042, 1,984, 1,962. Cada vez, a medida que los grados de libertad aumentan, el valor de T va bajando. ¿Y se acerca a qué valor? Al de Z. Por eso decimos, cuando n es mayor que 200, los valores de Z y de T son prácticamente iguales. Por eso es que se nos permite trabajar con una distribución normal en vez de una distribución de Student. Además, la distribución normal es mucho más sencilla de trabajar porque depende de un solo parámetro. Depende nada más que del nivel de confianza. No tenemos que calcular grados de libertad, no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Pregunta de exámenes esta, ¿eh? Así que anótenlo por ahí. Yo voy a ir directamente al ejemplo, Sergio. ¿Te parece? Me parece bien. Sí. Me parece bien. Porque luego, inclusive les voy a mostrar que también en la página 9 tienen otros ejemplos de proporción. Entonces vamos a ver el ejemplo. Se quiere estimar la proporción de personas satisfechas, con el servicio de salud en una región que tiene 1 millón de habitantes. Calcular el tamaño muestral si se quiere realizar el estudio con un nivel de confianza del 95% y el investigador quiere que la precisión sea menor que el 4%. Precisión que la calculábamos como... le voy a hacer la pregunta más sencilla, ¿qué teníamos que tener en cuenta para calcular la precisión? Quería llegar un poco a preguntar esto para repasar lo que estamos viendo. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para calcular la precisión? En este caso, el investigador ya estuvo calculando algo previamente como para, digamos, plantear una precisión que en este caso sea menor que el 4%. ¿Qué hay que tener en cuenta? A ver. ¿Los límites de qué? Los límites, dice Carolina, pero bueno, es muy fugaz. Límite inferior y superior. Ah, ¿de quién? ¿Y qué tiene que ver eso con la precisión?
Porque la precisión no está relacionada con los límites del intervalo, sino que está relacionada con otra cosa de los intervalos. Que por supuesto tiene que ver también los límites inferiores. La amplitud, bien, determina la amplitud, dice Serena. Exacto. Bien. Lo vimos hace un ratito. Nos fuimos a la primera diapositiva, que inclusive la planteaste vos, Sergio, de este PowerPoint. Sobre todo se los marco para cuando si lo vamos a subir, ustedes estudien desde tener claro el concepto de precisión, porque va a aparecer en el cálculo del tamaño muestral. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos un nivel de confianza del 95%, una precisión de 0,04, un valor de Z de 1,96. La verdad que no sé por qué es 1,96. Y perdón, Silvia, yo tampoco Sí. sé por qué 0,04, no sé si ellos lo saben. Bueno, vamos para ver primero por qué 0,04. ¿Qué cálculo hicieron para llegar a 0,04? ¿O por qué 0,04? Lean el problema y fíjense dónde hay datos en el problema, chicos. Estamos hablando de precisión. Porque dice 4% la respuesta. Bueno, en realidad es verdad, lo que dice 4% es, fíjense que la precisión sea menor que el 4%. Y como la precisión está relacionada con la amplitud, acá justamente estamos hablando con la semiamplitud, ¿no? En este caso. Y otro dato más, ¿cuál es el otro dato que aparece? Porque no es el único que dice que, no es el único valor numérico que aparece, ¿no? Digo porque Silvia también hizo esa pregunta y ustedes la tienen que responder. Nivel de confianza, bien. Nivel de confianza del 95%, bien. Si ustedes, chicos, de vuelta, como decíamos los otros días, ustedes tienen un ejercicio de esto, lean el enunciado primero, marquen con color donde aparecen números, que ahí seguro que tenemos datos. Fíjense que nosotros planteamos un problema y lo primero que hacemos es plantear un dato, no ponemos ninguna fórmula. Y nos falta algo todavía, que es la pregunta que siempre les vamos a hacer. ¿Qué variable se está estudiando acá? Miren que nosotros no preguntamos nunca nada diferente, siempre estamos preguntando lo mismo. ¿Qué variable se está estudiando acá? ¿Cuál es la variable en estudio? Y defínanla bien, porque después de la variable se hace alguna cosa, pero definan cuál es la variable en estudio. Háganse la pregunta que se está queriendo estudiar. La proporción no es una variable. La proporción justamente es un cálculo que hacemos con la variable que nos interesa. Ahí está, Alejandra, muy bien. Satisfacción con el servicio de salud. Muy bien, muy bien. Después, sí, ¿qué estudiamos nosotros de esto? Porque ¿qué tipo de variable es la satisfacción con el servicio de salud? ¿Cómo la clasificamos? Clasificación de variables, las primeras clases del año. Ahí dice cuantidiscreta. No. Sí, Sabrina, cualitativa, porque ¿qué puedo pensar yo de la satisfacción con el servicio de la salud? Y estoy muy satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho, se le pongo categorías, atributos. Claro. Y Inclusive, como Sergio, es quali, perdón, claro. y como es quali aparecen las frecuencias. Entonces ayer decíamos que la proporción no es ni más ni menos que una frecuencia relativa. Entonces no podemos pensar que acá estamos con variables cuantitativas, la proporción es para variables cualitativas.
Claro, porque si se realiza una encuesta con respecto a esto, que seguramente se hace así, se pregunta, vamos a hacer más simple a la persona, ¿está satisfecha o no con el servicio de salud? Algunos contestarán que sí, otros que no. Después, ¿qué hacemos? Contamos los sí, contamos los no. ¿Sí? Los valores absolutos y a eso después, ¿qué hacemos con esos valores? Los transformamos en proporción. Siempre que hablamos de variables de tipo cualitativa, estamos queriendo estimar la proporción. ¿Sí? Bien. Pero digamos, nosotros no hemos dado muchas veces este tema, porque no hemos llegado con los tiempos, y después queda la confusión de que lo que es inferencia estadística solo sirve cuando la variable es cuantitativa, y no. Inferencia estadística la aplicamos cuando la variable es cuantitativa, cuando la variable es cualitativa. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es el parámetro que usamos. Para una variable cuantitativa usamos parámetros correspondientes a las variables cuantitativas. Y por una quali, parámetros correspondientes para variables cualitativas, como es, por ejemplo, la proporción. ¿Y cuáles serían los parámetros que usamos para una variable cuantitativa? Ya que Sergio está hablando en estos términos tan estadísticos. ¿Cuáles serían los parámetros que utilizamos o utilizaríamos para una variable cuantitativa? Tenemos que calcular la Por ejemplo, a glucemia nivel de media. colesterol. Claro. O glucemia. Sí. Sí. ¿Cuáles serían los parámetros, entonces, de una variable cuantitativa? Los parámetros en la población que nosotros tenemos que inferir, ¿cuáles serían? Siempre que hablamos de parámetros, estamos hablando de población. Miren que les estamos haciendo preguntas muy simples, inclusive preguntas de conceptos básicos. Es decir, casi diría, a Sí, ver. Serena, perdón. Serena pide si podemos repetir. La pregunta de Silvia es, si tenemos una variable cuantitativa y hacemos inferencia estadística, ¿inferencia sobre qué parámetros poblacional hacemos? Si la variable es cuantitativa, como por ejemplo colesterol en sangre, glucemia, ácido úrico, tensión arterial, peso, talla. ¿Qué parámetros buscamos?